Muy buenas tardes, doctor Marcial Paucar. En esta oportunidad voy a dar inicio en esta teoría del caso respecto a la casación, a la Sala Penal Permanente de Casación número 226-2012 en Lima, sobre el delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal, en el cual voy a dar inicio con una frase del autor peruano César Villanueva, en el cual habla lo siguiente. Somos conscientes de una grave crisis moral y política que sin duda pone siempre en riesgo y acecha peligros y desafíos para nuestra joven democracia. Esto se da a colación a una situación en la cual nuestro país hoy en día se está viendo muy en común tanto estos delitos, ¿no? Tanto en la política como en la sociedad, que nos pone un gran desafío para el país y sobre todo para estos funcionarios o servidores públicos que abusan del poder, de sus propias funciones y amenazan la estabilidad y el progreso del país. Por ende, en ese sentido, demostraremos asimismo cómo es que llegan a beneficiarse estos particulares, ¿no?, ante la administración pública, por lo que proviene del patrocinio ilegal. Bien, procederemos a iniciar entonces el alegato de clausura. Bueno, muy buenas tardes, señor magistrado, abogado de la defensa técnica, concurrencia en general, en representación del Ministerio Público, Jorge Luis Pajuelo Celedonio, fiscal adjunto provincial provisional de Distrito Fiscal de Lima, con domicilio procesal en Avenida Abancay, cuadra 8, centro de Lima, con casilla electrónica 10.517. En esta oportunidad vamos a retroalimentar los hechos que se han esgrimido durante el alegato de apertura. Ahora bien, en esta etapa de juicio oral, procederé a narrar brevemente los hechos, ¿no? Primero, quiero comenzar con la imputación fiscal que hemos solicitado, que se circunscribe al encausado Jorge Enrique Verdeguer, José Enrique Verdeguer Herrera, con DNI 0868 5893, que se le atribuye por el delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado, siendo la imputación concreta contra el señor José Enrique Verdeguer Herrera en su condición de secretario general durante el mes de marzo y mayo del año 2010, y se valió de dicho cargo para patrocinar como abogado de los intereses particulares, ¿no? En este caso, para este ciudadano, Daniel Antonio Saba de Andrea, en el proceso judicial asignado en el expediente número 107-2008, ¿no?, incurriendo de esta manera en el delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal. Sin embargo, señor magistrado, vamos a demostrar en este juicio oral con las documentales correspondientes, entre ellas la pericia informática, ¿no? Y pericia informática, por lo que al hacerle el contrainterrogatorio, ¿no?, al recurrente, él se mantuvo su oposición y sí hubo cambio de versión de lo que él decía, por lo que tiene que ser valorado oportunamente. Por eso, es por ello que nosotros hemos solicitado esta pericia informática para poder transparentar las fuentes necesarias para este despacho. En este caso, el señor José Enrique Verdeguer Herrera, siendo funcionario de la mencionada empresa Perú Petro Sociedad Anónima, se valió de su cargo para poder obtener permisos de salida y así participar en las siguientes actividades como abogado del testigo Saba de Andrea. ¿Cuáles son estas actividades que él ejercía siendo su abogado de Saba de Andrea? Primero, en primer punto, en primer lugar, el deslacrado de CPU de Rómulo León Alegría,
En segundo punto, el acudir al Poder Judicial para ejercer la defensa del procesado Saba de Andrea. Y en tercer lugar, realizar informes orales a favor del mencionado procesado. Entonces, este testigo, entonces, como segundo medio de prueba, o sea, medio de prueba, vemos también el testimonio, ¿no? Y hacemos referencia al testigo, Daniel Antonio Saba de Andrea, en la cual tiene que declarar, tiene que manifestar, y él nos dice que sí es cierto de que su abogado es el recurrente, y moviliza su expediente 107-2008 en el marco del proceso por complicidad primaria por el delito de corrupción de funcionarios y cohecho pasivo propio. Por lo tanto, este testigo también aclara que él no guarda ningún tipo de vínculo funcionarial con el Poder Judicial, sino que él era el funcionario de Petroperú. Entonces, más no del Poder Judicial. Entonces, puede considerarse que estamos frente a un particular, ¿no? En ese momento, en ese momento ya tenemos brevemente los hechos, los puntos, punto por punto, los medios de prueba que he solicitado y también la fundamentación de las proposiciones fácticas. Ahora vemos la calificación jurídica para poder relacionarnos a esta teoría del caso. De acuerdo a la calificación jurídica, nos remontamos en sí lo que hemos solicitado es de acuerdo al artículo 385 del Código Penal. ¿Y qué nos dice? Nos dice, primero, el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública y será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas. Entonces, aquí lo que primero tenemos que resaltar la conducta típica, obviamente, ¿no? La conducta típica, ¿no? Entonces, aquí se hace, o sea, valiéndose de su calidad de funcionario servidor público, en este caso vemos que es José Enrique Verdegue Herrera, ¿no? Quien es el funcionario de la empresa Perú Petro, Sociedad Anónima. Y él patrocina intereses particulares, ¿no? Pero no funcionales. Ya sea, o sea, él ya puede llamar, ya sea, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy aparte de lo que es de la teoría del caso, él puede llamar a la cuñada, al compadre, al compañero de promoción, etc. Entonces, es decir, el recurrente se contacta, en este caso, ¿no? En este caso de esta casación, en este caso, el recurrente se contacta con el testigo Saba de Andrea, quien también habría sido en su momento, ¿no? Funcionario de la empresa Petroperú. Pero en el momento que se le condena, se le condena a este recurrente, el testigo tiene la condición civil, ¿no? No propias de la, vinculándose de sus funciones con otra institución, ¿no? Entonces hay que aclarar eso, ¿no? Para poder así cumplir con lo que estamos solicitando, ¿no? Entonces, este, entonces, este funcionario, valiéndose, o sea, el funcionario José Enrique Verdegue Herrera, valiéndose, ¿no? De su cargo, él pudo obtener los permisos de salida para poder obtener intereses de particulares. ¿Y a qué me refiero de los intereses? ¿Qué significa ello? En este caso, el recurrente brinda sus servicios para poder participar, ¿no? Como su abogado en el proceso judicial que tiene el particular, ¿no? En este caso, el señor Saba de Andrea. Entonces, claramente, vemos que los hechos se subsumen en la tipificación formulada por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, en ese sentido estricto, solicitamos
1 año y 6 meses de pena privativa de libertad suspendida bajo el cumplimiento de, de reglas de conducta por el delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Y también que se fije en 10.000 soles por el monto de reparación civil y que se imponga durante 1 año y 6 meses la limitación de la función, cargo o comisión que ejerce, así como incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Sin más preámbulos, señor magistrado, les dejaré las siguientes preguntas para que usted tome nota en reflexión a este caso, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan personas siendo funcionarios públicos manipulen la justicia en varias ocasiones afectando al Estado peruano? Y estos quedan impunes. Y también, ¿cómo puede hacerse respetar un Estado si ni siquiera teniendo eh, las pruebas más obvias en la cara de nuestro sistema judicial, no pueden enjuiciar a personas que claramente han cometido este grave delito? Aquí le dejo las dos preguntas, señor magistrado, pero como si bien, por último, de manera en que estamos frente a una existencia de alegato de clausura, déjame dejar sentado mi conclusión frente a este delito de patrocinio ilegal. Primero, es importante, ¿no?, que las autoridades competentes investiguen y sancionen los casos de patrocinio ilegal para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley para prevenir y combatir la corrupción y el abuso de poder. Por ello, si bien sabemos que el bien jurídico protegido en este delito, ¿no?, es el correcto funcionamiento de la administración pública. Por ello, es necesario fomentar una cultura de transparencia, ética y responsabilidad en todos los entornos de la sociedad, para así poder ello promover el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas y comunidades. Concluido el juicio oral, señor magistrado, nuestro despacho está convencido que su despacho declarará en primer lugar la comisión de los hechos, en segundo lugar la responsabilidad del procesado José Enrique Verdeguer Herrera, y en tercer lugar que se le impondrá la pena que hemos solicitado y que ya he mencionado hace unos minutos. Eso es todo por mi parte, señor magistrado. Muchas gracias por su atención y bueno, buen día. Permiso.